En la reunión familiar frente a más de 50 parientes, mi papá me rodeó con el brazo y me presentó como el error que conservamos. Pero bueno, al menos él resultó estar bien. Mientras todos reían incómodamente, no hice un escándalo. Tenía 26 años y era feliz. De esos momentos que no duelen solo unos días, sino que se quedan tan profundamente grabados en tu memoria que, años después, todavía se te hace un nudo en el estómago con solo pensarlo. Mi nombre es Connor y, si tuviera que explicar la dinámica de mi familia en una sola frase, diría algo así como, imagina una comedia donde todos se ríen. Excepto que los chistes son personas reales y una de ellas siempre soy yo. Crecí siendo el menor de 3 hermanos. Mi hermano Josh es 5 años mayor y el niño de oro de la familia. Capitán de todos los equipos deportivos. Entró directamente a la empresa de mi padre después de la universidad. Se casó con su novia de la preparatoria. Tuvo 2 hijos antes de los 28 años. Mi hermana Lily, por otro lado, era un espíritu libre. Se convirtió en influencer de Instagram, antes de que eso siquiera fuera considerado un trabajo de verdad. Y yo era el accidente, el bebé sorpresa, el que mis padres no planeaban tener y sobre el que nunca hablaron realmente. Escuchaba susurros mientras crecía. No estaban buscando tener un tercer hijo. Sabes que casi no se quedan con él. Nunca me lo dijeron directamente, hasta que lo hicieron. A pesar de todo eso, lo intenté. Intenté ser el pacificador silencioso, el que no se metía en problemas, sacaba buenas calificaciones, iba a la universidad y no causaba conflictos. Pensé que, si seguía mi camino el tiempo suficiente, me ganaría un poco de respeto. Quizás incluso una pequeña muestra de orgullo. Pero en nuestra casa, el amor era una moneda de cambio y yo siempre estaba endeudado. Todo comenzó unos 6 meses antes de la reunión familiar. Mi madre envió un correo grupal con el asunto, gran reunión familiar. Todo en mayúsculas porque, según ella, eso significaba que era importante. Era muy propio de ella, signos de exclamación y chantajes emocionales. El mensaje hablaba de cómo habían pasado años desde que toda la familia se había reunido, en un mismo lugar. Habían rentado una gran cabaña en las montañas. Incluso la tía, Marie, viajaría desde Arizona con su perro, de 3 kilos que ladraba como una alarma descompuesta. En ese momento yo vivía en un departamento de una habitación en Chicago y trabajaba como analista de datos en una empresa mediana. No era un trabajo glamuroso, pero era estable, tranquilo. No respondí el correo de inmediato. No estaba seguro de querer ir. La última reunión familiar a la que asistí terminó con mi tío diciéndome, «Connor, ¿todavía no tienes novia? Tal vez eres de esos, ya sabes». Y luego dejó la frase incompleta mientras asentía en una dirección vagamente ofensiva. Todos se rieron. Aún así, fui. La culpa es algo poderoso, especialmente cuando eres la persona que todos creen que tiene algo que demostrar. La cabaña era enorme. 3 pisos, paredes de madera por todas partes, alfombras falsas de oso y toda esa fantasía rústica. Llegué en mi Honda Civic usado y estacioné entre la Escalade nueva de Josh y el Tesla arrendado de Lily. Ya había unas 20 personas dentro y seguían llegando más cada hora. Abrazos, voces fuertes y los típicos gritos de «Dios mío, ¿cuánto has crecido?», como si hubiera aumentado 8 centímetros durante la última década. Yo estaba agotado. Había trabajado hasta tarde la noche anterior. Y luego tomé un vuelo a las 4 de la mañana con escala en Detroit. No tenía ganas de conversaciones superficiales. Pero sonreí, asentí y desempeñé mi papel. Ayudé a cargar hieleras y acomodar sillas. Preparé hamburguesas cuando el encargado de la parrilla decidió abandonarla para ver fútbol. Incluso llevé a mis primos pequeños a una caminata, cuando se aburrieron y comenzaron a lanzar piedras al comedero de las ardillas. Hice lo que siempre hacía. Me volví útil. La reunión alcanzó su punto máximo de caos la noche del sábado. Fue cuando se realizó la cena oficial. Más de 50 personas llenaban el patio trasero. Mesas largas de plástico cubiertas, con manteles que no combinaban entre sí, platos desechables, apilados en enormes montones. Niños corriendo con cajas de jugo, mientras los adultos comenzaban a emborracharse, lentamente con vino barato y cerveza ligera. Mi madre estaba en su elemento. Llevaba un delantal floral que realmente no necesitaba y hacía de anfitriona como si estuvieran grabando un especial navideño de bajo presupuesto. Cada 15 minutos anunciaba cosas como, así es como luce una familia de verdad. ¿Oh? ¿No es esto perfecto? Como si intentara convencerse a sí misma de que era cierto. Fue entonces cuando mi padre decidió que era momento de dar discursos. Ya había bebido bastante, tenía las mejillas rojas y se balanceaba ligeramente. Se subió a una banca de madera y golpeó su vaso con un tenedor. Muy bien, dijo con una voz que sobresalía por encima de las risas. ¿Puedo tener la atención de todos por un minuto?
La gente se quedó en silencio. Salieron teléfonos. Apuntaron cámaras. Mi hermano lucía satisfecho. Mi hermana se acomodó el cabello y adoptó una pose. Yo estaba a un lado tomando refresco, pensando que tal vez sería uno de esos discursos inofensivos sobre recuerdos, familiares y lo rápido que pasa el tiempo. Ya saben, el tipo de discurso que termina con abrazos y con todos fingiendo que no se juzgan mutuamente. Pero no. Mi padre miró a su alrededor y luego pasó un brazo por detrás de mí para empujarme hacia adelante, como si estuviera a punto de entregarme un premio. «¿Y este sujeto?», dijo con una carcajada fuerte. «¿Este sujeto de aquí?». Sonreí con incomodidad. Él continuó. «Este es el milagro de nuestra familia». Hizo una pausa. Bueno, más bien un accidente que al final salió bien. Las risas recorrieron a la multitud. Algunas fueron por cortesía, otras no. Él sonrió todavía más. Sí, el error que decidimos conservar. Pero bueno, no terminó en la cárcel ni nada parecido. Así que eso cuenta como una victoria, ¿verdad? Las risas fueron todavía más fuertes. Mi tío casi escupió su bebida. Mi tía aplaudió. Incluso mi hermano soltó una carcajada dentro de su vaso. Solo unas pocas personas parecían incómodas. Mi prima me miró y movió los labios diciendo, «Lo siento mucho», pero no lo dijo en voz alta. Yo no me reí, no dije nada. Simplemente me alejé lentamente y regresé a la casa. Nadie me siguió. Ni siquiera creo que notaran que me había ido. Arriba me senté en el borde de una cama de invitados y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Aún podía escucharlos riendo a través de las ventanas. No estaba enojado. Todavía no. Era otra cosa, algo más pesado. Se sentía como volver a tener 12 años. Escuchar a mis padres discutir por dinero y oír a mi padre decir, «Bueno, si no tuviéramos que gastar dinero en las cosas de Connor». Era como darme cuenta una vez más de que yo era la nota al pie de página de una familia a la que siempre había pertenecido. No me despedí. No empaqué nada más que lo esencial. Me subí a mi coche, apagué mi teléfono y conduje. Ni siquiera le avisé a mi jefe que no iría a trabajar el lunes. Simplemente me fui. Crucé 2 fronteras estatales antes siquiera de mirar un mapa. Terminé en Portland, Oregón, de todos los lugares posibles. Nunca había estado allí. Solo elegí un sitio donde nadie pudiera encontrarme. Conseguí un teléfono nuevo, un trabajo nuevo y un apartamento nuevo. Sin redes sociales. No le dije a nadie dónde vivía. No respondí correos electrónicos. No contesté los mensajes que llegaron después, la mayoría preguntando, «¿A dónde fuiste?», como si no supieran perfectamente por qué. Y durante un tiempo funcionó. Construí una vida allí, pequeña, tranquila y en paz. Me uní a un gimnasio de escalada. Me aficioné a la fotografía. Hice amigos que no sabían nada sobre mi familia ni sobre mi pasado. Incluso empecé a salir con alguien. Salir de verdad, no solo esas incómodas citas para tomar café de vez en cuando. Sentía que respiraba aire fresco por primera vez en años. Hasta que, 2 años después, salí de mi apartamento y vi a un hombre sentado sobre el capó de un coche rentado al otro lado de la calle. Era un hombre de mediana edad, vestido de manera casual pero profesional, sosteniendo una carpeta. No lo conocía, pero reconocí esa mirada. Un investigador privado. Y así, de repente, el pasado volvía a abrirse paso hacia mi vida. Al principio no se acercó. El hombre simplemente permaneció sentado al otro lado de la calle, con las piernas cruzadas y una carpeta de cuero sobre las piernas, como el cuaderno de calificaciones de un maestro. Su coche era completamente común, un sedán gris de tamaño mediano con placas de Oregón, probablemente rentado en el aeropuerto. Al principio pensé que solo esperaba un Uber o mataba el tiempo antes de alguna reunión, pero entonces me miró directamente y asintió con la cabeza. No era un gesto hostil, pero tampoco era casual, era un gesto ensayado. Del tipo que dice, «Sé quién eres». Me di la vuelta y regresé al edificio. Cerré la puerta con llave. Luego fui a la ventana, levanté ligeramente las persianas y observé. Seguía allí, seguía mirando. Y así mis 2 años de tranquilidad se evaporaron. No abrí la puerta cuando llamó más tarde ese mismo día. No respondí cuando deslizó. Un sobre manila por debajo de la puerta junto, con una nota que decía, «Connor, tu familia solo quiere hablar contigo. Por favor, lee esto». Ni siquiera lo abrí. Lo tiré a la basura. Saqué la basura y caminé 3 cuadras solamente para arrojarlo en otro contenedor. A la mañana siguiente él ya no estaba. Pero la carta o lo que fuera que contenía había cumplido su objetivo. La puerta estaba entreabierta ahora, y los recuerdos comenzaban a entrar como lluvia a través de una grieta. Volví a revisar mi correo electrónico, mi antigua cuenta, la que había dejado de usar después de desaparecer. Había cientos de mensajes sin leer. No los abrí. Bastó con ver los asuntos.
¿Estás bien? Por favor, vuelve. La boda de tu prima es en junio. Estamos preocupados por ti. Pero hubo uno que me hizo detenerme. Papá sufrió un derrame cerebral. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. No lo abrí de inmediato. Solo observé la vista previa. Ahora está bien, pero fue grave y sigue preguntando por ti. Esa noche no dormí. Mi mente no dejaba de ir de un lado a otro. Había escapado. Había reconstruido mi vida. Pero, ¿y si me había ido demasiado lejos? ¿Y si marcharme sin decir una palabra había sido cobardía en lugar de fortaleza? A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Un número desconocido. No contesté. 30 segundos después volvió a sonar. El mismo número. Lo dejé pasar al buzón de voz. Entonces llegó un mensaje de texto. Connor, soy Lily. Por favor, habla conmigo. Yo no soy como ellos. Me quedé allí de pie durante 5 minutos enteros mirando la pantalla. Luego apagué el teléfono. Lo lancé dentro de un cajón y fui a trabajar como si todo estuviera bien. No lo estaba. Pasó una semana. Luego 2. Seguía recibiendo llamadas de números desconocidos. Los bloqueaba uno por uno. Después comenzaron a llegar correos a mi cuenta nueva. Al correo del trabajo. Al buzón de mi portafolio de fotografía. De alguna manera estaban encontrando grietas por donde colarse. El investigador privado debía haber descubierto mucho más que mi dirección. Sentía que me observaban en cada habitación en la que entraba, aunque no hubiera nadie allí. Dejé de ir al gimnasio de escalada. Dejé de salir. Parecía que las paredes de mi nueva vida se volvían más delgadas cada día. Y entonces, aproximadamente un mes después, Lily apareció. Estaba de pie frente a mi edificio cuando salí para ir al trabajo. Llevaba unas gafas de sol enormes y sostenía un café para llevar, como si estuviera en uno de esos videos de paparazzi. Me quedé paralizado. Ella sonrió. «Hola, extraño», dijo suavemente. Yo no le devolví la sonrisa. «¿Cómo demonios me encontraste?» Levantó su teléfono. «Yo no te encontré. Lo hizo James. Es persistente. Contrató a alguien. Yo no pedí que te buscaran». Asentí. «Lo sé». «¿Podemos hablar?» No quería hacerlo, pero estaba demasiado sorprendido para decir que no. Terminamos sentados en una pequeña cafetería a 2 cuadras de allí, frente a frente en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente, tal vez cansada, tal vez más vieja, pero ya no tenía esa expresión de falsa felicidad que siempre mostraba en las reuniones familiares. «Solo quería verte», dijo. «Ni siquiera te despediste. No pensé que fuera necesario». «Eso no es justo», la interrumpí de inmediato. «Papá me llamó un error delante de 50 personas». Ella bajó la mirada. Yo no me reí. «No importa». Hubo un largo silencio. Ella bebió un sorbo de café. Yo ni siquiera toqué el mío. «Papá está enfermo», dijo finalmente. «No está bien. El derrame fue peor de lo que pensamos. Ya no es el mismo». No respondí. «Habla de ti», continuó. «Sigue preguntando a dónde fuiste. Dice que no quiso decir lo que dijo». Solté una risa amarga. Claro que lo quiso decir. Lo único que no quiso fue decirlo en voz alta. Tal vez. «Pero Connor, somos familia». Me aparté de la mesa. «No, somos parientes. No es lo mismo». Ella no me siguió cuando salí. Pero 3 días después recibí una carta, certificada enviada por el abogado de mis padres. Decía que yo había sido incluido en algo llamado Acuerdo Condicional de Reestructuración, de fideicomiso familiar. No tenía idea de qué significaba eso. La carta mencionaba la salud de mi padre, sus participaciones empresariales y una solicitud para una reunión presencial con el fin de discutir una reorganización de la herencia a la luz de los acontecimientos recientes. La ignoré. 2 semanas después apareció Josh. Esta vez ni siquiera le permití decir una palabra. Lo vi subiendo las escaleras de mi edificio. Abrí la ventana y grité. «¡Lárgate! ¡Ahora mismo!». Levantó la vista. Tan arrogante como siempre. «Vamos, hombre. No seas un niño. No tienes derecho a llamarme así. No crucé todo el país para jugar. Nunca habías cruzado el país por mí antes. ¿Por qué empezar ahora?». Se encogió de hombros. «Papá quiere arreglar las cosas. Dile que debió hacerlo antes de humillarme». Josh soltó una carcajada. «¿En serio sigues obsesionado con eso? Siempre has sido demasiado sensible». Las palabras me golpearon como una bofetada. «Siempre has sido demasiado sensible». Era la frase que había escuchado toda mi vida. Cada vez que intentaba defenderme. Cada vez que protestaba. Nunca era que ellos estuvieran siendo crueles. Era que yo era demasiado débil para soportar una broma. Cerré la ventana de golpe y me alejé. Esa misma noche alguien entró en mi coche. No robaron nada. No faltaba nada. Pero todo había sido revisado. La guantera abierta. La cajuela vaciada. El asiento empujado completamente hacia atrás. Como si alguien estuviera buscando algo.
Presenté una denuncia, cambié las cerraduras de mi apartamento e instalé una cámara de seguridad. No podía demostrar que habían sido ellos, pero tampoco lo necesitaba. La siguiente carta que llegó era de mi padre. Estaba escrita a mano, con una letra temblorosa. Se disculpaba, más o menos. Decía que me extrañaba, que no quería morir con resentimientos entre nosotros, que quería que volviera a casa. Solo una visita, solo para hablar. Dentro había un cheque, $10,000. No lo cobré, ni siquiera lo toqué. Lo observé durante un rato y luego lo rompí por la mitad. 2 días después llegó otra carta. Esta vez no era de mi padre, era de Josh. Y esta no tenía nada de sentimental. Era un asunto de negocios. Si no vuelves pronto, escribió, la empresa y la herencia pasarán completamente a mí. Serás excluido de los nuevos documentos. Intentamos darte una oportunidad. No esperes otra. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Ya no se trataba de la familia. Se trataba de poder, de control, de propiedad. Y me lo estaban poniendo delante como si fuera un hueso frente a un perro. Pero había algo que ellos no sabían, algo que nunca se molestaron en preguntarme. Yo no quería el dinero, nunca lo había querido. Lo que quería era respeto, autonomía, paz. Pero ahora también estaban amenazando eso. Y eso lo cambió todo. Porque si ellos querían convertir aquello en un juego, yo jugaría, en silencio, con estrategia. Y me aseguraría de que, cuando hiciera mi siguiente movimiento, fuera uno que jamás olvidaran. Toqué fondo poco después de recibir la carta de Josh. No era solo la amenaza de quedar fuera de la fortuna familiar. Era la forma manipuladora en que intentaban arrastrarme de vuelta. Era darme cuenta de que, incluso después de 2 años de silencio, 2 años construyendo algo propio, seguía orbitando alrededor de su disfunción, como un satélite olvidado, atraído nuevamente por su gravedad en cuanto ellos querían algo. Y ellos siempre querían algo. Durante un tiempo apenas salía de mi apartamento. Regresaba del trabajo, calentaba alguna comida congelada y me quedaba mirando la pared de la sala, como si allí estuvieran todas las respuestas. Seguían llegando cartas. A veces incluso escuchaba golpes en la puerta a altas horas de la noche. Aunque juraría que, cuando revisaba, no había nadie allí. Simplemente me quedaba de pie en el pasillo, conteniendo la respiración, esperando que todo terminara. Existe una especie de vacío emocional que aparece cuando te das cuenta de que tu ausencia solo se volvió importante para las personas cuando comenzó a afectarles o a incomodarlas. Cuando comprendes que lo que les importa no es tu bienestar, sino que ya no pueden controlarte tan fácilmente. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué no me había ido antes? ¿Por qué no había quemado los puentes públicamente? ¿Por qué no le había gritado a mi padre aquella noche en 1900 lugar de desaparecer, silenciosamente como una sombra? Una parte de mí se sentía cobarde. Otra parte sabía que el silencio siempre había sido mi arma más afilada. Pero en ese momento, sentado al borde de mi cama, rodeado de cartas sin abrir y de los fantasmas de mi infancia, no me sentía poderoso. Me sentía agotado. Y entonces, una noche, algo cambió. Llovía con fuerza. Era esa lluvia fría que el viento empuja de lado y que te hace doler los huesos incluso. A través de una chaqueta, regresaba caminando del supermercado con la sudadera empapada y las asas de una bolsa de papel clavándose en mis dedos, cuando vi una pequeña librería en una esquina que nunca había notado antes. En la ventana había un letrero de neón parpadeante que simplemente decía, abierto. Entré principalmente para resguardarme de la lluvia. Ni siquiera pensaba quedarme mucho tiempo, pero el lugar era cálido. Estaba tenuemente iluminado y olía a madera de cedro y páginas viejas. Era el tipo de lugar que prácticamente ya no existe. Detrás del mostrador estaba sentado un hombre mayor, con una coleta plateada y gafas de media luna. No dijo una sola palabra, solo asintió con la cabeza y siguió leyendo. Caminé entre los estantes sin buscar nada en particular. Entonces mis ojos se detuvieron en un libro, delgado de bolsillo escondido entre 2 títulos más grandes y llamativos. El regalo de ser ignorado. Lo tomé y empecé a hojearlo. No era exactamente una autobiografía, era más bien una colección de ensayos cortos escritos por personas que habían sido descartadas, por sus familias, por la sociedad, por maestros o por cualquier otra persona, y que después habían construido vidas significativas en silencio. No hablaba de éxito, no hablaba de fama, hablaba de significado. Compré el libro y lo leí completo en 2 días, y algo dentro de mí se movió. Me di cuenta de que había estado tratando mi vida como si fuera una pausa, como si tarde o temprano tuviera que volver a presionar, reproducir y regresar al mundo que había dejado atrás.
Pero, ¿y si no era una pausa? ¿Y si aquella vida anterior era la que realmente había terminado? No había escapado. Simplemente aún no había comenzado a vivir. Así que empecé. Despacio. En silencio. De manera deliberada. Renuncié a mi trabajo como analista. Era seguro, sí, pero estaba absorbiendo toda mi energía. Había ahorrado dinero durante años, viviendo modestamente, haciendo trabajos independientes por mi cuenta y aceptando pequeños encargos de fotografía cuando podía. Nunca necesité mucho. Comencé a trabajar como fotógrafo independiente a tiempo completo. Fotografiaba bodas, eventos locales, retratos y propiedades inmobiliarias. No tenía el mejor equipo del mundo, pero era mío y me importaba. Además, la recomendación de boca en boca se extiende rápido cuando llegas puntual y tratas a las personas como seres humanos. También me uní a un pequeño espacio de trabajo compartido. No era gran cosa, unas cuantas mesas, algunos sofás desgastados y una máquina de espresso absurdamente agresiva. Pero estaba lleno de gente construyendo algo. Empresas emergentes, proyectos artísticos, organizaciones sin fines de lucro. Cosas que realmente importaban. Por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a una comunidad donde a nadie le importaba. ¿Quiénes eran tus padres ni cuál? Era tu apellido. Fue allí donde conocí a Mara. Era diseñadora de experiencia de usuario. Siempre llevaba calcetines que no combinaban y bebía alguna clase de jugo verde que parecía absolutamente horrible. Al principio solo éramos vecinos de escritorio. Luego llegaron las conversaciones, las risas, las tardes compartidas trabajando en nuestros proyectos. Una noche nos quedamos hasta tarde. Yo estaba preparando una lista de reproducción, mientras ella trabajaba en su computadora. De repente levantó la vista y dijo, ¿quieres hacer esto conmigo? Parpadeé. ¿Te refieres a trabajar aquí? Ella soltó una pequeña risa. No, me refiero a esto. Estar aquí. Estar vivo. ¿Quieres hacerlo conmigo? Me quedé pensando. A veces. ¿Solo a veces? La mayoría del tiempo simplemente siento que estoy intentando encontrar mi lugar. Ella sonrió. Eso también cuenta. No mucho después empezamos a salir juntos, y fue diferente a cualquier cosa que hubiera vivido antes. Ella no intentó arreglarme. No intentó cambiarme. Simplemente me veía. Y para alguien como yo, alguien que había crecido sintiéndose invisible dentro de su propia vida, eso era más importante de lo que podía explicar. Por esa misma época también me tomé en serio un proyecto personal. Comenzó como un blog. Publicaba pensamientos, historias, reflexiones y fotografías de mis trabajos. Partes de mí que siempre había mantenido ocultas, porque creía que no tenían importancia. Pero sí la tenían. La gente empezó a leer, a suscribirse, a compartir mis publicaciones. Hubo una entrada en particular que llamó bastante la atención. Se titulaba, Cuando descubres que eres el secreto de tu familia. No mencioné nombres, no dije que fuera mi historia, pero la verdad se filtraba entre las líneas. Llegaron cientos de comentarios, correos electrónicos de desconocidos, personas diciendo, pensé que yo era el único. Y fue entonces cuando comprendí algo. Mi historia no era única, simplemente nunca la había contado. A partir de ahí todo comenzó a crecer. Compré mejor equipo fotográfico, registré oficialmente mi negocio, actualicé mi sitio web y seguí avanzando. Empecé a aceptar clientes que compartían mis valores, organizaciones sin fines de lucro, grupos activistas y pequeños negocios que intentaban hacer algo significativo. No era rico, pero tampoco estaba luchando para sobrevivir. Tenía un propósito, tenía raíces, y por primera vez en mi vida no sentía que tuviera que demostrarle nada a nadie. Por eso, cuando llegó la última carta, no lloré. No me paralicé, ni siquiera me enojé. Simplemente la leí. Esta era diferente, breve, escrita a mano, con una letra temblorosa pero legible. Tu padre se está muriendo. Por favor, vuelve a casa. Eso era todo. Sin culpas, sin sermones, sin cheques. Solo esas palabras. Me quedé sentado con la carta durante mucho tiempo. La leí una y otra vez, y me di cuenta de algo. No me estaban buscando porque comprendieran el daño que habían causado. Me estaban buscando porque tenían miedo. Miedo de ser olvidados. Y yo ya los había dejado atrás. Pero esta vez no iba a desaparecer. Esta vez no iba a huir. Esta vez iba a presentarme. No porque ellos lo quisieran, sino porque tenía algo que no esperaban. Poder. No decidí regresar de inmediato. La carta permaneció sobre mi escritorio durante una semana completa. Cada vez que pasaba junto a ella, terminaba mirando el pliegue del papel y aquella letra inclinada. Ni siquiera estaba firmada, solo esas palabras. Tu padre se está muriendo. Por favor, vuelve a casa. La palabra hogar nunca me había pesado tanto. Aún así sabía que iría.
No porque quisiera hacer las paces, no porque quisiera perdonarlos, ni porque necesitara ver a mi padre. Necesitaba saber cuánto había cambiado realmente. Necesitaba averiguar si todavía seguían convencidos de que yo era el problema. Si aún creían que podían arrastrarme de nuevo a la órbita de nuestra pequeña Galaxia J. Y si era completamente sincero conmigo, mismo una parte de mí quería mirarlos a los ojos y dejar que vieran aquello que habían desperdiciado. Pero no iba a regresar sin preparación. Si aquello iba a ser la partida final, pensaba jugarla como una partida de ajedrez. En silencio. Con paciencia. 3 movimientos por delante. Ya no era la misma persona que había escapado 2 años atrás. Ya no sabía exactamente qué era lo que temía. Y sobre todo tenía algo que jamás imaginaron. Ventaja. Todo comenzó con la empresa de mi padre. Llamémosla Westbrook Industrial. Era una compañía manufacturera mediana ubicada en Ohio, un negocio familiar. Mi abuelo la había fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre la expandió, y Josh estaba destinado a heredarla. Yo nunca había mostrado interés en ella, lo cual les venía perfecto. Era el hijo artístico, el soñador, el que tomaba fotografías en lugar de estudiar informes financieros trimestrales. Pero había estado observando, en silencio. Durante años absorbí mucho más de lo que ellos creían. Cuando recibí aquella carta decidí investigar. Mi primera parada fue el registro público de empresas. Me tomó menos de 10 minutos encontrar información financiera, la estructura corporativa y los miembros del consejo administrativo. Westbrook Industrial seguía siendo una empresa privada, pero durante la última década había aceptado inversionistas externos. Los principales accionistas aparecían listados en documentos aburridos y llenos de términos legales. Comencé a cruzar información. Un nombre llamó mi atención. Una sociedad de inversión con sede en Chicago. Conocía ese nombre. Había realizado trabajos fotográficos para una startup que terminó siendo adquirida por ellos. Esa era mi oportunidad. Hice una llamada. Contacté a una vieja conocida, Sarah. Había sido gerente de proyectos en aquella startup y ahora trabajaba para esa sociedad de inversión en Chicago. No habíamos hablado en más de un año. Aún así me recordó enseguida. ¡Connor! Dios mío, todavía uso la foto que me tomaste en Las Vegas. ¿Qué tal? Conversamos un rato. Nos pusimos al día. Luego le pregunté sobre Westbrook Industrial. Se quedó en silencio por un momento. Es una empresa familiar. Digamos que quizá pronto esté involucrada en algunos asuntos relacionados con ellos. Quiero saber dónde me estoy metiendo. Ella soltó una risa. Eso es inteligente. Después añadió. Hemos estado algo preocupados. Tu padre ha estado tomando decisiones extrañas este último trimestre. Y cuando se enfermó, llamó bastante la atención. Seguimos hablando. No tenemos suficiente poder para provocar grandes cambios, dijo. Pero si alguna vez decides asumir un papel de liderazgo, sería útil tener una voz de confianza dentro de la empresa. Eso confirmó mis sospechas. Eran vulnerables. Mi padre estaba perdiendo fuerza. Josh, pese a toda su arrogancia, probablemente estaba cometiendo errores. Y el consejo administrativo, elegido por mi padre años atrás, seguramente estaba dividido entre la lealtad y la incertidumbre. Era una estructura inestable, una que podía derrumbarse en cualquier momento. Pero antes tenía que acercarme, bajo mis propias condiciones. Así que respondí. Escribí una carta a mano, simple, directa. Iré. Haré una visita. Pero quiero transparencia total. Quiero ver el testamento, el fideicomiso y los registros de la empresa. Si realmente desean involucrarme, entonces traten conmigo como alguien que importa. De lo contrario, no volveré a poner un pie en esa casa. Conforme a su solicitud, encontrará los documentos adjuntos. Todo estaba allí. PDF tras PDF, informes financieros, distribución de accionistas, roles ejecutivos. Y enterrada entre toda esa documentación encontré una cláusula del fideicomiso, que no había sido actualizada desde que yo era adolescente. Técnicamente seguía figurando como beneficiario contingente. No era beneficiario principal, pero tampoco estaba excluido. Eso significaba que tenía derechos legales. Reenvié todos los documentos a una abogada que había conocido gracias a uno de mis clientes de fotografía. Era una abogada corporativa que, en su tiempo libre, ayudaba a creadores independientes con contratos y asuntos legales. Le pedí que revisara todo a fondo. Me respondió al día siguiente. Tienes más poder del que crees. Continuó. No pueden eliminarte simplemente de la herencia, a menos que demuestren que eres imposible de localizar o que hayas rechazado formalmente tus derechos, y no han hecho ninguna de esas dos cosas. Luego añadió, si quieres impugnar cualquier reestructuración, tienes bases legales para hacerlo. Sonreí por primera vez en días.
Entonces empecé a preparar mis herramientas. Hablé con Mara. Le conté absolutamente todo. Ella ni siquiera pestañeó. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó. Necesito regresar, respondí. Pero necesito que parezca que me estoy rindiendo. Levantó una ceja. Connor, tú no te rindes. Exactamente. Por eso funcionará. Las siguientes semanas pasaron como una nube borrosa. Actualicé mi portafolio. Preparé estudios de caso de mis proyectos más exitosos. Creé una página privada llamada Propuesta de Medios Westbrook. Era una presentación completa explicando cómo podría modernizar la imagen y la comunicación de la empresa utilizando mis habilidades. No eran solo fotografías bonitas. Había estrategia, análisis de datos, proyecciones de crecimiento, campañas de impacto social, planes de posicionamiento y sostenibilidad. Sabía que Josh se burlaría de todo eso y quería que lo hiciera, porque mientras él me subestimara, yo estaría sembrando ideas. Volé a Ohio a mediados de septiembre. Solo Mara y mi abogada sabían que iba. Cuando aterricé, alquilé un coche y conduje directamente al hospital. Mi padre estaba despierto, conectado a máquinas, mucho más delgado de lo que recordaba. Su piel tenía un tono grisáceo, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio entrar. Abrió la boca para hablar. No salió ningún sonido. Está bien, le dije mientras me sentaba junto a su cama. No hables. Me tomó la mano. La apretó débilmente. No dijimos mucho, solo permanecimos allí sentados. Y por un momento me permití sentirlo todo. La tristeza, la rabia y el cariño que aún quedaba dentro de mí, aunque no sabía que seguía allí. Pero no me quedé mucho tiempo. Antes de irme le dejé una nota. Hablaremos pronto. Pero no aquí. Después fui a la casa familiar. Josh abrió la puerta. Sonrió con arrogancia, como si fuera un perro callejero que finalmente había regresado. Te tardaste bastante. No reaccioné. Tenía cosas más importantes que hacer. Se hizo a un lado. Mamá está en el jardín de invierno. ¿Todavía recuerdas dónde queda? Claro que lo recordaba. Recordaba todo. Recorrí aquella casa como si fuera un museo dedicado a mis humillaciones. La escalera donde una vez me tropecé, llevando platos y fui objeto de burlas durante semanas. La mesa del comedor donde mi padre se rió de mí por elegir una clase de arte. El pasillo donde mi madre me dijo, ojalá fueras más como tu hermano. Todos esos recuerdos regresaron de golpe. Pero yo ya no era aquel niño. Y ellos no tenían idea de con quién estaban tratando ahora. Pasé los siguientes 3 días observando, escuchando, analizando. Josh estaba convencido de que tenía el control. Daba órdenes al personal. Interrumpía al abogado. Trataba a mi madre como si fuera un problema de relaciones públicas que debía administrarse. Pero yo veía las grietas, la forma en que el contador se tensaba cuando Josh hablaba de mover fondos. Los correos electrónicos de la junta directiva, llenos de dudas y comentarios pasivo-agresivos. No confiaban en él. Estaban buscando otra alternativa. Y yo les di una. A mí. De manera silenciosa, sutil. Durante las cenas hacía preguntas, tomaba notas, señalaba vacíos en la estrategia de marketing. Mostraba cómo la competencia los estaba superando en el mundo digital. No criticaba. Ofrecía soluciones. Servicial. Humilde. Nada amenazante. Hasta que dejó de serlo. Al final de la semana solicité una reunión. No con mi familia, con la junta directiva. Presenté mi propuesta, no como una toma de control, sino como una invitación. Les mostré cómo podía crear una nueva división llamada Westbrook Media. Una división capaz de generar nuevas fuentes de ingresos, revitalizar la marca y preparar a la empresa para el futuro. Les mostré números, proyecciones de crecimiento, estudios de caso, resultados, y les mostré quién era yo realmente. Y escucharon. Incluso aquellos que me recordaban como el error de la familia. Porque en los negocios, los resultados hablan más fuerte que los lazos de sangre. Después de la reunión, uno de los miembros de la junta me llamó aparte. Connor, dijo, no sé qué ocurrió entre tú y tu familia, pero sí sé una cosa. Hizo una pausa. Lo que acabas de presentar es exactamente lo que esta empresa necesita. Asentí lentamente. Eso es todo lo que siempre quise ser. Necesario. El hombre sonrió. Creo que acabas de cambiarlo todo. Y tenía razón, lo había cambiado. Pero todavía no había terminado. Porque ahora que había puesto un pie dentro de la puerta, era momento de abrirla por completo. No lo hice de golpe. Eso habría sido demasiado fácil. Demasiado obvio. Lo hice despacio. Con cuidado. Como alguien que desenreda un nudo que lleva años apretado. Y el primer hilo que decidí tirar fue el más delicado de todos. El que mantenía unida la empresa de mi padre. Después de la reunión con la junta directiva, recibí una aprobación provisional para comenzar a desarrollar las bases de Westbrook Media.
Sí, una división de modernización digital bajo el paraguas de la empresa. Comenzó como un proyecto experimental, algo que podían probar con un riesgo mínimo. Pero en realidad era mi caballo de Troya. Un puesto autorizado, un título oficial, un asiento en la mesa, y eso era todo lo que necesitaba. A Josh no le gustó en absoluto. Intentó aparentar tranquilidad. Me alegra tenerte a bordo, hermanito. Pero la forma en que apretaba los descansabrazos de su silla, durante las reuniones lo decía todo. No esperaba que me quedara. Pensaba que aparecería, haría las paces con papá, cobraría algún cheque y volvería a Portland. No entendía que estaba construyendo algo real. Trabajé jornadas de 12 horas. Contraté un pequeño equipo de freelancers en quienes confiaba. Diseñé una campaña de renovación de marca. Analicé métricas. Optimicé procesos internos. Mientras tanto, me reunía con proveedores, clientes históricos e incluso con miembros de la junta directiva, que pensaban que yo era simplemente otro creativo sensible. Les hablé en su idioma. Números, retorno de inversión, retención de clientes, resultados. Y eso hizo que la junta comenzara a cambiar de opinión. Mientras tanto, Josh empezó a desmoronarse. Cuanto más éxito tenía yo, más evidentes se volvían sus fracasos. Había pasado años viviendo de la idea de que era el heredero natural, pero no entendía el panorama empresarial moderno. No se adaptaba, no innovaba, y peor aún, microgestionaba todo. Llevaba a los empleados leales al límite. Despedía a cualquiera que lo contradijera. Rodeaba su autoridad de personas que siempre le daban la razón, mientras la empresa se desangraba lentamente desde dentro. No necesité sabotearlo, él mismo lo estaba haciendo. Yo solo lo documenté. Cada queja, cada objetivo incumplido, cada proveedor mal gestionado, cada contratista cuyos pagos fueron retrasados o manejados incorrectamente bajo su dirección. Recopilé todo en silencio, con profesionalismo. No estaba tomando notas, estaba construyendo un expediente. Y cuando llegara el momento adecuado, se lo mostraría a las personas indicadas. Pero antes tenía que enfrentar a la única persona con la que aún no había hablado directamente, mi padre. Para entonces ya estaba en casa recuperándose en una sección privada de la residencia. Desde mi regreso apenas habíamos hablado. Durante las primeras semanas se limitó a dormir. Pero una mañana lo encontré despierto, observando el jardín por la ventana como si no lo reconociera. Me senté junto a él. No me miró de inmediato. Escuché que estás convirtiendo la empresa en un circo mediático, dijo con tono seco. Sonreí. Solo intento hacerla más rentable. Exhaló por la nariz, mitad risa, mitad suspiro. Nunca pensé que volverías. No volví, respondí. Seguí adelante. Asintió lentamente. Tu madre dice que estás haciendo un buen trabajo. Esperé unos segundos. Luego dije, también me contó lo que dijiste en aquella reunión familiar. Su rostro se tensó. Era una broma. Una mala broma. Negué con la cabeza. No, era la verdad. Solo que no era una verdad que quisieras decir en voz alta. No respondió. Me incliné ligeramente hacia él. Querías humillarme. Querías recordarles a todos cuál era mi lugar. Y lo más revelador fue que no lo negó. Me puse de pie para irme. Pero antes de salir le dije, no tienes que agradarme. No tienes que quererme. Pero si quieres que esta empresa sobreviva, me vas a necesitar. Cerró los ojos. Y yo me fui. Esa misma noche Josh me acorraló en el garaje. Tenía el rostro rojo y estaba sudando. ¿Te crees muy inteligente? Escupió con rabia. Apareces en las reuniones, te ganas a la junta, haces el papel de víctima. Se acercó más. Solo te están siguiendo la corriente. Sigues siendo el fracaso de la familia. Siempre lo serás. Lo miré directamente a los ojos. No, Josh. Hice una pausa. Yo era el plan de respaldo, y ahora soy la estrategia de salida. Se marchó furioso. 3 semanas después recibí una llamada de Sara, mi contacto en la firma de inversión que poseía una participación minoritaria en la empresa. Fue directa. Vamos a votar en la próxima reunión de la junta. Vamos a apoyar tu propuesta. ¿Qué propuesta? Pregunté fingiendo inocencia. Ella soltó una risa. No te hagas el modesto. Continuó. Tu plan para reestructurar la dirección ejecutiva, retirar gradualmente a los líderes antiguos y consolidar operaciones. Respiré lentamente. Pasó por el comité sin problemas. Tus números son impecables. Y, sinceramente, ya nadie confía en tu hermano. Había llegado el momento. La reunión final de la junta fue a puerta cerrada. Solo ejecutivos. Sin asistentes, sin distracciones. Llegué preparado. Presentación. Informes financieros. Datos de rendimiento. Cartas de apoyo de proveedores que llevaban años trabajando con la empresa. Y luego presenté el expediente. Sin exageraciones. Sin presumir. Sin buscar venganza. Solo hechos.
Los contratos que Josh había gestionado mal. Los empleados despedidos sin justificación. Los proveedores perjudicados. Los clientes perdidos. La moral de la empresa que había destruido. Y terminé con una sola idea. Westbrook Industrial ha sobrevivido 3 generaciones no por los lazos de sangre, sino por el liderazgo. Miré a todos los presentes. No podemos permitirnos gobernar por derecho hereditario. Necesitamos responsabilidad, visión y compromiso. Pasé a la última diapositiva. En la pantalla apareció: propuesta, nombrar a Connor Westbrook como director ejecutivo interino de Westbrook, Media y Operaciones Estratégicas. Efectivo de inmediato. Hubo silencio. Luego una miembro de la junta aclaró la garganta. Secundo la moción. Otra voz habló. Todos los que estén a favor. Las manos comenzaron a levantarse, una tras otra, incluso la de él. Josh parecía como si alguien le hubiera golpeado la cara con un ladrillo. Se puso de pie de golpe, listo para gritar. Pero mi padre, frágil y silencioso, habló desde el extremo de la mesa. «Siéntate, Josh». Y lo hizo. De verdad se sentó. Más tarde, en el pasillo, Josh intentó acorralarme otra vez. Pero esta vez ya no había veneno en sus palabras, solo incredulidad. «No puedes simplemente quedarte con todo esto». Me encogí de hombros. No me lo quedé, me lo gané. Me miró como si no me reconociera. Quizá porque realmente ya no me reconocía. Después de todo, yo ya no era el error de la familia. Era el ajuste de cuentas. Durante los siguientes 6 meses transformé la empresa. Los ingresos aumentaron. La imagen pública mejoró. La cultura interna cambió. Promoví a personas que habían sido ignoradas durante años. Creé nuevos programas de prácticas profesionales. Construí alianzas con organizaciones sin fines de lucro. Incluso lanzamos una beca con el nombre de mi abuelo. Mi padre se retiró oficialmente. No dijo mucho al respecto, pero un día me entregó un sobre. Dentro había una fotografía. Yo tenía 5 años, estaba cubierto de pintura para dedos y sonreía como un pequeño loco. Mi padre observó la foto y dijo: «En aquel entonces no sabía qué hacer contigo». Lo miré. «Lo sé». Hice una pausa. «Pero terminé descubriéndolo por mi cuenta». Asintió lentamente. «Sí, lo hiciste». Mi madre lloró cuando le dije que me quedaría en la ciudad por un tiempo. No porque me sintiera obligado, sino porque finalmente había conseguido mi lugar, bajo mis propias condiciones. Y Lily, ella se disculpó. De verdad. Nos reunimos para tomar café y tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Admitió que también había tenido miedo. Miedo de quedarse fuera. Miedo de convertirse en la siguiente persona excluida. Y quizá por eso permaneció callada durante tantos años. La perdoné. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo ya estaba preparado para hacerlo. ¿Y Josh? Josh abandonó la empresa, silenciosamente, sin hacer ruido. Todavía aparece en las reuniones familiares. Todavía intenta comportarse como el centro de atención. Pero ahora la habitación ya no gira a su alrededor. La gente ya no se ríe de sus chistes de la misma manera. ¿Y yo? Yo ya no me hago pequeño cuando él está cerca. Existo. Por completo. De forma auténtica. Sin disculparme por ello. Me tomó 28 años, 2 zonas horarias y miles de kilómetros de silencio llegar hasta aquí. Pero al final no fui el error que decidieron conservar. Fui la lección que jamás vieron venir. Y ahora, nunca me olvidarán.